A ti que me escuchas esta mañana en ¿Qué tal, Fernanda? Te pregunto, ¿cuál fue la película más reciente que viste en el cine? ¿Recuerdas si en aquella ocasión compraste un refresco? Y en ese caso, ¿seguro que para beberlo utilizaste un popote? ¿Sabes cuánto tiempo tardará en biodegradarse ese popote? ¿Tienes una idea? 800 años. Eso dije yo. Ay, güey. 800 años. Lo increíble es que se trata de un plástico que no supera las 2 horas de uso cuando ya terminó en la basura y que no puede reciclarse porque se fracciona en miles de pedazos en los tiraderos y es prácticamente imposible recolectarlos. Para que un solo popote se convierta en polvo y regrese a su estado natural, tienen que pasar entre 500 y 800 años. Esto cuando no termina en el mar y los peces lo confunden con alimento, causándoles un daño irremediable o hasta la muerte. Tampoco olvidemos que el propileno, con el que se fabrican los popotes, es un material derivado del petróleo, un recurso natural que no es renovable y digamos que tiene un doble efecto contaminante, por el plástico en sí y por los procesos de la transformación del crudo en materia prima. Si esto pasa con un popote, que aunque pequeño es posible tener control de su destino o evitar su uso, imagínate lo que pasa con detergentes, jabones y productos de limpieza en general. En la mayoría de los casos, estos productos y sus componentes tampoco son biodegradables y de las coladeras terminan en los mares y mantos acuíferos, contaminando el agua y el medio ambiente por una cantidad de años que ni nos imaginamos. Pero vamos a entender qué significa el día de hoy esto de biodegradable. Un producto es biodegradable cuando puede ser descompuesto por organismos biológicos, ya sean bacterias, hongos, algas, etcétera, en un entorno favorable, es decir, en condiciones de temperatura, humedad, luz y oxígeno. El proceso de biodegradación da como resultado la simplificación química y bioquímica de las moléculas del producto, así como la mineralización de su carbono en forma de CO2. Palabras más simples. Digamos que todas las cosas en el planeta tienen su tiempo contado, ya sea a corto o largo plazo, pero todo se degrada de una u otra forma. Una de esas maneras de descomposición es la biodegradación, que ocurre cuando algo es deshecho por organismos vivos, principalmente por bacterias. La capacidad que poseen algunos materiales para reintegrarse a la tierra por acción del medio ambiente, a esto se le llama justamente biodegradable. Una cáscara de plátano, por ejemplo, se descompone y llega un momento en que esa materia descompuesta regresa a la tierra en forma de nutriente y ese es el principio del abono que usamos para los jardines y la agricultura. La fracción de un producto que puede biodegradarse y la duración del proceso de descomposición determinan su grado de biodegradabilidad. Por ejemplo, un paquete de papel se degrada en unas semanas, pero un paquete de papel con plástico puede tardar años. Aunque el plástico sea biodegradable, precisamente en esto radica la importancia de la separación de la basura. En el proceso de biodegradabilidad, el material orgánico puede ser degradado de forma aeróbica, es decir, con oxígeno y al aire libre, como la cáscara del plátano que te estoy diciendo. Ahora, hay de forma anaeróbica, sin oxígeno y enterrado. La intención, sea por el medio que sea, es que esto que consideramos basura se desintegre y regrese a la naturaleza y no contamine. Y cuidado, porque no todo es biodegradable.
Esta cualidad de los materiales depende de su estructura física y química. Por eso es que, por ejemplo, el vidrio, pues nunca se degrada, no se biodegrada. En el caso del plástico y el aluminio de las latas, se dice que tampoco lo son por el tiempo excesivo que se necesita para su biodegradación. Afortunadamente, en la actualidad existen muchos productos que se fabrican con agentes biodegradables, como algunos detergentes, pero aún está el uso excesivo de plástico y de los insecticidas. Entre las buenas noticias está la casi desaparición del uso de popotes en Michoacán, sí, en el estado de Michoacán desde el año pasado. Gracias a los afiliados a la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados, Michoacán es un ejemplo con el 98% de los negocios que dejaron de usar popotes. Este mes se acaba de aprobar en el Congreso de Veracruz una iniciativa de ley que contempla la prohibición paulatina del uso de bolsas de plástico y de popotes en establecimientos comerciales del Estado. Si consideramos que en todo el mundo se consumen alrededor de 500 millones de popotes diariamente, pues entenderemos que estas iniciativas son un gran avance en la lucha para rescatar y preservar el medio ambiente. Tanta es la preocupación de este tema que ya hay popotes fabricados con semilla de aguacate que se desintegran en un lapso de 240 días. Por cierto, ¿sabes cuántos años se tardan en degradarse los anillos de plástico que sujetan las latas de aluminio, generalmente de cerveza, por ejemplo? Bueno, pues estas mismas que atrapan y asfixian a muchas especies marinas, que hemos visto imágenes de tortugas con este plástico rodeándolas, bueno, se tarda 450 años. Diría nuestro presidente, de 40 a 50 décadas. Con los datos de este periodismo de vida te pregunto, ¿sabes si los limpiadores y detergentes que utilizas en tu casa son biodegradables? ¿Utilizas bolsas de tela o de plástico para las compras del súper? ¿Seguirás utilizando popotes después de escuchar este periodismo de vida? Escríbeme a redes sociales. Me encuentras en @QTF, es mi cuenta de Twitter, Fernanda Familiar, y también en Facebook, bajo ese mismo nombre. Te pregunto a ti, que me escuchas, ¿te había caído el 20 de una manera tan clara sobre el tema de algo que no se biodegrada en el ambiente y el impacto que tiene usarlo? Es muy curioso, pero en la cotidianeidad del uso de muchas cosas que tenemos a la redonda, no nos damos cuenta de lo que significa el impacto que hay en el planeta por ese uso. Entonces, si estamos informados, nos vamos a dar cuenta lo irresponsables, irreverentes y locos que estamos de usar tan solo cualquiera de estas cosas que estoy mencionando. Ahora, en el caso específico de todos los limpiadores y detergentes, si no son biodegradables, ¿tú te imaginas la repercusión de eso cotidianamente en tu salud? ¿Tú te imaginas que el limpiador que usas en tu casa o el limpiador de vidrios o con el que lavas tu ropa, cualquier detergente o limpiador, si no es biodegradable, pues ¿en qué ambiente estás viviendo? A mí me parece muy importante hablar de esto el día de hoy y es justamente el tema, mi querido Carlos Armando Rodríguez, te doy la bienvenida, tú en la cabina de Grupo Imagen a través del programa ¿Qué tal, Fernanda?, en este tema que los saludo en este jueves 24 de mayo. Ahorita les digo desde dónde estoy transmitiendo. Buen día, Pero Fer. en tu caso, buen día, Carlos Armando. ¿Tú estabas consciente de esto antes de escribir este tema sobre los popotes? Fíjate que ya había visto este video muy importante que se hizo viral de la tortuga que llora cuando le están sacando un popote de la nariz.
Y a raíz de eso, como que sí me entró como una carga de conciencia por lo de los popotes. Y la semana pasada que fui al cine con una amiga, me llevó un popote reusable que ella compró. Y dije, bueno, esto es maravilloso porque ya puedes ir con tu popote a todos lados para no consumir popotes plásticos. Ándale. Fíjate que yo no tenía conciencia en el caso de los limpiadores y detergentes hasta que me encuentro a Roberto, que va a estar con nosotros más adelante aquí en el programa, y me dice, Fer, ¿tú sabes con qué limpias tu casa? Pues sí, claro, Roberto, ¿no? Por supuesto que sí sé con qué limpio, pues sí, lo compro en el súper. ¿Y sabes el impacto que tiene en tu salud? ¿Cómo? ¿Cuál impacto? Fer, si no es biodegradable, pues tampoco lo es para tu cuerpo. Pues si esas cosas vuelven a la naturaleza en 450 años, 800 años, ¿por qué vas a pensar que de un día a otro en tu cuerpo no van a tener algún efecto? Y me cambió completamente la idea de qué debo de comprar para limpiar. Porque al cabo, ¿qué nos importa? Que se vea limpio y que huela rico, Claro. ¿no? Pero eso se puede lograr con productos biodegradables.